la bienvenida a todos los que estáis hoy en la iglesia y también a todos los que estáis pues viéndonos desde Zoom. Un fuerte abrazo desde aquí. La verdad que, pues, que estamos muy contentos de poder compartir un día sábados con vosotros, y aunque estemos lejos, a la vez sabemos que somos hermanos, amigos y que nos sentimos cercas unos de otros. Para empezar este sábado, pues Stanislav nos tocará una canción y aprovecharemos por este momento pues, para tener un momento de reflexión y oración personal con Dios cada uno. Muchas gracias a todos. Hola. Vale, nos ponemos de pie y haremos una oración, la haré en catalán. Pare nostre que estàs en el cel, gràcies per acompanyar-nos una setmana més, estar a prop nostre, guiar-nos. Gràcies per poder gaudir d'aquest dia de dissabte, cadascú a on estem. I et preguem doncs, que encara que sempre estàs al costat nostre, que nosaltres et puguem tocar, parlar amb tu i amb les dificultats que estem visquent, cadascú amb les nostres vides, amics, família, que ens puguis guiar, que ens puguis, nosaltres puguem aprofitar aquesta situació per apropar-nos a tu i que ens donguis llum, Senyor, per sentir-te al nostre costat. Agrair-te tot, que encara en els moments de dificultats ens dones tot el millor per nosaltres i que podem fer església, sentir-nos un al costat d'altres i, ante tot, Senyor, també poder-te servir, que podem estar al costat dels nostres amics, germans i al pròxim. Gràcies per tot i que podem disfrutar d'aquest moment de culte. En nom del teu Pare. Amén. Ya nos podemos sentar y nada, dar la bienvenida a Dani, a nuestro pastor de la iglesia, que nos hará pues el momento de culto, de reflexión y que lo podemos aprovechar al máximo. Muchas gracias. Queridos amigos, feliz de veros, feliz de compartir este momento especial, con gozo porque es sábado y con gozo porque contamos con Dios. Y creo que eso es lo mejor que hay. Poder saber que estas circunstancias temporales las podemos vivir al lado de Dios y Dios nos da esa fuerza para poder seguir adelante. Así que tanto si estás cerca como si estás lejos, gracias por ser familia y por estar unidos.
Inicialmente el culto de hoy iba a ser en catalán, pero por circunstancias de presentes y demás, lo dejaremos para otra ocasión, el culto en catalán, ¿de acuerdo? Antes de empezar, quería deciros que en el WhatsApp que solemos enviar de difusión hemos compartido buenas noticias. Sabéis que hemos sido tíos, entre comillas, porque Ferran y Ana Luz tuvieron un precioso bebé, también Jesús y Cristina también lo han tenido. Y de una forma de viva voz os comento que Jordá y Ellen también han sido papás y esto nos llena de profundo gozo. Y lo que más deseamos es que el Señor bendiga mucho a estas nuevas criaturas en la fe y en la familia, que podamos disfrutar siendo juntos una gran familia. Empiezo con esta idea, empiezo con este concepto, ¿sabéis? En un mundo que es muy, muy inestable, hay algo que me llama profundamente la atención y que los que habéis estudiado ciencias os puede sonar un poco esto. Yo sé que estoy hablando en la iglesia, tenemos profesores de física y de química, así que lo que digo lo digo con toda prudencia porque seguro que me lo podrían explicar mucho mejor. Pero los que hemos estudiado ciencias, es interesantísimo y es algo maravilloso, podríamos decir, que hay ciertas constantes en las leyes de la física que no cambian, que son constantes. De hecho, se llaman las constantes universales. Y fijaros que vivimos en un mundo que parece de locos y, sin embargo, esas constantes son como un faro en un universo dinámico, cambiante y extraño. Y es posible que hay muchas cosas que no sepamos sobre estas constantes y que incluso nos generan muchas preguntas. Voy a pediros que podáis proyectar solamente una imagen. Sé que los que no hayáis estudiado quizá algo de ciencias, igual nos suena esto, pero podríamos decir que nuestras unidades de medida, el amperio, el metro, el segundo, el kilogramo, el mol, la candela, el Kelvin, de alguna forma son como unidades de medida con las que trabajamos. Pero es interesante, y seguro que Josep Antonio me matiza, es interesante que detrás de la formulación de ciertas, no solamente unidades de medida, sino la forma de nosotros estudiar, detrás de cada fórmula suele haber una constante universal que no cambia, que es estable. A mí me maravilla mucho. Me acuerdo que aquí podríamos hablar, por ejemplo, os podría hablar, por ejemplo, de la constante de Planck, del número de Avogadro, de la constante de Boltzmann, y podríamos hablar de otras como la constante de gravitación o la permeabilidad magnética en el vacío e incluso la carga elemental. Son cosas que dirás, pero ¿qué te pasa? ¿Qué me estás contando? Recuerdo, por ejemplo, la del número de Avogadro, cuando hacías la formulación 6,022 por 10 a la menos 23. Y siempre estaba ahí. Y la tenías que introducir en la fórmula y cuadraba. Y cuadraba. Eran como unas constantes que dan estabilidad y que garantizan que tú y yo estemos aquí. Que tú y yo estemos aquí. De hecho, hay científicos mencionan el concepto de que este universo tiene un ajuste preciso que hace compatible la existencia del ser humano en el cosmos y que si cualquier cosa cambiara, por más pequeño que fuera, tú y yo no estaríamos aquí. Es más, incluso hay un principio antrópico que, claro, lo centra en el ser humano y lo que dice es, bueno, el universo, a ver, si estamos aquí es porque el universo nos ha albergado. Y si no se hubieran cumplido esto, no hace falta que te lo preguntes, porque no habría ser humano para hacerse la pregunta. Chimpón. Y uno se queda diciendo, pero espera, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que detrás de aquí puede haber una huella? Pues muy posiblemente. Pues muy posiblemente. Dios creó este planeta para ser habitado, pero desde el punto de vista científico así se demuestra. Son como unas constantes que son como si fueran varas de medida, ejemplos perfectos, piedras angulares que hace que esta casa que se llama Tierra
planeta Tierra sea habitable. Paso al plano espiritual y os hago una pregunta. ¿Será que nosotros también tenemos constantes universales en la palabra de Dios? ¿Qué pensáis? ¿Tenemos constantes universales en la palabra de Dios en un mundo tan cambiante? Yo no sé vosotros, pero a mí a veces necesitamos recordarlo. ¿Tenemos constantes universales? Sí. Por ejemplo, esta. Gracias por todo. Por ejemplo, Jeremías 31:3 nos recuerda que el amor eterno y la misericordia de Dios son estables. Por ejemplo, Jeremías 31:3 son como estas promesas que de vez en cuando necesitamos recordar. Yahvé se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Si quieres que te cuadre la fórmula, tienes que tener en cuenta esta constante vital. Hay alguna más que tiene que ver como, por ejemplo, con la esperanza. La esperanza, Me encanta como Tito, nada más empezar Pablo, nada más empezar su carta a Tito, lo que dice es, fijaros, Pablo, servidor de Dios, enviado por Cristo Jesús, y una de las cosas que dice con toda claridad es, fíjate, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Otra constante. La esperanza de la vida eterna es una constante. Y ¿sabes una cosa? Dios no miente. Dios no miente y lo ha garantizado. Otra constante que no te va a fallar. Otra constante que no te va a fallar. La palabra. Me llama la atención. Marcos 13. Hoy vamos a utilizar bastante la Biblia. Marcos 13. Marcos capítulo 13, desde el versículo 25 en adelante. Fijaros lo que dice Marcos 13 del 25 en adelante. Me llama la atención porque es uno de los pasajes en la Biblia donde parece que nos está hablando de las señales del tiempo del fin. Y parece que todo tiembla. Y habla acerca de que las estrellas caerán del cielo, la luna no dará resplandor, las estrellas, las potencias. Entonces verás al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y también verás a los ángeles. Y si de la higuera has aprendido la parábola, te darás cuenta de que tienes razones para saber que el verano está cerca. Y me llama especialmente cómo acaba el pensamiento, me llama la atención. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recuerdo una vez al doctor Isaac Llopis que nos recordaba en un viernes en una reunión que esas constantes de la física que se cumplen a nivel en el espacio, en el universo, probablemente sean la mejor evidencia de que Dios es un Dios preciso, de orden, estable. Su palabra también lo es. Segunda de Corintios 1:20, que sé que lo conocéis también, todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén. ¿Te imaginas? Si tú y yo estamos aquí es porque creemos en que las promesas de Dios son estables, son constantes. Porque bastante inconstante es la vida que nos toca vivir y la realidad que nos envuelve. Hasta Balaam, este falso profeta, profetizando en Números 23:19, dice lo siguiente: Dios no es humano para que engañe, ni es hijo del hombre para que se desdiga. Dice Números 23, ¿acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Qué impresionante, ¿verdad? Estamos aquí porque creemos que las promesas de Dios se cumplen y cada vez más se van a cumplir. Hemos hablado de las constantes, como podríamos hablar de que Dios te quiere y eso no varía, de que la esperanza que Dios nos propone no varía y que la palabra de Dios tampoco varía. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensas acerca de la salvación? ¿Qué piensas acerca de la salvación? El creyente adventista podríamos decir que es alguien que
su vida se pasa ensayando una frase. ¿Cuál es esa frase? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos, ¿qué? Nos salvará. He aquí, dice Isaías 25, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Alegrémonos, celebrémoslo. Te hago una pregunta, ¿eso también es una constante vital en tu experiencia cristiana? ¿Eso también es una constante fundamental en la experiencia cristiana? Si escojo este tema en esta mañana, ¿sabéis por qué? Es por lo siguiente, fijaros, el sábado pasado el equipazo de la Unión Adventista Española hizo un programa muy interesante por la tarde titulado La certeza de la salvación. La certeza de la salvación. Me pareció inspirador. Me pareció necesario poder tratar. Lo voy a hacer a mi manera, lo he hecho mío, lo voy a hacer a mi manera, pero creo que esta temática, más que nunca, debemos tratarla porque nos damos cuenta de que los acontecimientos suceden, pero ¿quién viene? ¿A qué viene? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Le pondrás por nombre Jesús, dice Mateo 1:21. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Os dais cuenta de que la certeza de la salvación es algo que sí o sí tenemos que tener claro? Y quizá aquí podríamos tener unas preguntas que me gustaría que reflexionarais. Quizá no las voy a responder todas, pero dale vueltas a estas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que la salvación es gratuita? Sí, pero algo tiene que haber. ¿Es nuestra experiencia cristiana un reflejo del gozo de la salvación? ¿Dónde descansamos la seguridad de la salvación? ¿Dónde enfocamos? Porque muchas veces la clave está en el enfoque, en los matices. ¿Dónde enfocamos? ¿A ti te ha pasado alguna vez lo que le pasaba a Martín Lutero cuando él decía, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme? ¿Te ha pasado alguna vez eso a ti? ¿Has llegado a ese punto de decir, es que cuando me miro a mí mismo tiemblo? Sin embargo, esta supuesta frase de Lutero, miré a Cristo y vi imposible perderme. Quisiera que esta certeza, quisiera que la constante universal de la salvación, quisiera que la esencia de la salvación y sobre todo, la experiencia de la salvación nos puedan ayudar en la reflexión de esta mañana. Y déjame hacerlo a través de una pequeña ilustración, porque a veces las ilustraciones se nos quedan mucho más. Voy a pedir a un fantástico guía mayor que pueda venir conmigo, a Manuel, que dicho sea de paso nos hace mucha ilusión verte, Manuel. Él me va a ayudar, porque necesito que entendamos esta idea. Fijaros, aquí he traído una cuerda, ¿vale? He traído pues una cuerda. Y esta cuerda, pues me he hecho un lío, pero se supone que tiene un principio y tiene un final. Cuando yo pienso acerca de la salvación, dejadme que lo diga de esta manera, ¿será que a veces vemos como una cuerda? Cuando yo veo acerca de la palabra, sí, son elementos, pero ¿qué hago yo con todo el contenido? Adelante, Manuel. ¿Qué podríamos hacer con todo el contenido? ¿Cómo puedo yo usar una cuerda? ¿Cómo yo puedo usar una cuerda para nunca mejor dicho, colgarme de esto que se le llama salvación? ¿Cómo yo puedo colgarme de esto que se llama salvación? Manuel nos va a hacer una demostración y me gustaría que esta demostración nos sirva de ilustración, porque en última instancia se trata de saber qué hago yo con la palabra. ¿Encuentras las claves en la palabra? ¿Encuentras los nudos en la palabra que te permiten que la salvación, por gracia, sea un hecho real en nuestra vida? Esta es justamente la propuesta que os quiero hacer, ¿vale? Fijaros, es que Manuel, porque es un artista, no lo puede evitar, ¿vale? Y además, me ha dicho que lo hace en 3 minutos y eres un crack. ¿Os dais cuenta, no? Una cuerda, sin embargo, bien utilizada,
bien comprendida, bien aplicada, bien ajustada, ¿qué puede hacer esta cuerda? ¿Qué puede hacer esta cuerda? Pues que sencillamente Manuel ha entendido la aplicación de la cuerda y sencillamente espera gozoso el rescate. Y estamos viviendo tiempos donde ya se escucha el helicóptero, dejadme que lo diga así. Estamos viviendo tiempos donde son emocionantes vivir estos tiempos. Son complicados, pero también son emocionantes. ¿Os dais cuenta de que Manuel, de alguna forma, de una cuerda, lo que está haciendo es un propósito? Creo que esa es la esencia de la salvación. Creo que esa es la profunda esencia de la salvación. Creo, Manuel, que ya está, ¿verdad? Oye, de verdad que enhorabuena, ¿eh? Has pasado la prueba, ¿eh? Ahora solo falta que vengan alguien, lo colguemos y nos lo llevamos, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? Se entiende lo que ha hecho Manuel. Quedaros con este ejemplo. Ahora próximamente, cuando veáis una cuerda, ya no podréis dejar de pensar en la cuerda, ¿vale? Porque creo que la cuerda es lo más parecido a la cadena de verdades que Dios nos ha regalado. Gracias, Manuel. Gracias. Sabrás desatarla, ¿no? Me imagino, o se queda de por vida. Vale, vale. Muchas gracias, Manuel, ¿eh? ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué pongo el ejemplo del arnés? ¿Por qué pongo el ejemplo del mosquetón? Mirad, si hay alguien que tenía una plena garantía de la salvación en Cristo Jesús, ese es el apóstol Pablo. Pensadlo de esta manera. Venid conmigo si queréis. Estoy en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Los tres conceptos que os quiero mostrar están relacionados con este pasaje. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Pablo habla de su experiencia personal. Pablo habla de su experiencia personal. Y todo empieza por dar gracias. Todo empieza dando gracias. Capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y de nuevo la certeza, de nuevo la constante universal. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y Pablo no puede acabar este mensaje sin dar como un profundo acto de gratitud. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la certeza. Esta es la experiencia de Pablo. Es como que Pablo entiende que el primero que confió en quién fue Cristo en él mismo. Pablo, quiero que seas un instrumento escogido. Ese voto de confianza, a pesar de la indignidad de Pablo, a Pablo le quedó marcado de por vida. Se vio como depositario de una verdad que le dio la vida. Es como que Pablo entendió que esa misericordia del versículo 13, fui recibido a misericordia. Es como que Pablo dice, es que no lo voy a olvidar en la vida. No lo voy a olvidar en la vida, Señor. Tú entraste en mi vida. No lo voy a olvidar. Dice, fui recibido a misericordia. Y fijaros qué interesante, para que Jesús, un poquito más arriba, dice, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Os hago una pregunta. Quizá la gracia sea lo más fácil de definir en teoría, pero lo más complejo de entender en la vida real. No sé si esto te ha pasado a ti. No sé si esto te ha pasado a ti alguna vez. Esto de que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, probablemente necesitaremos una eternidad para
comprenderlo. Es como que es una creencia fundamental que hizo de un fanático alguien compasivo y agradecido de por vida. De un incrédulo a un amigo de Dios. Esta es la experiencia de Pablo y además va más allá porque después de hacer el resumen dice, esta palabra es fiel y dice, y se sigue considerando el primero de los pecadores. Por tanto, está hablando que de alguna forma Pablo necesitaba recibir diariamente el poder de Dios. No dejaba de sentir su indignidad. Y era muy consciente de su dependencia permanente. Yo no me descuelgo de la cuerda. Yo me ato bien con la cuerda porque no me fío de mí mismo. Solo me fío del que lo promete. Y el que lo promete hace mucho más en mi vida que solamente una declaración. Esto es lo que de alguna forma Pablo entiende como el plan de la salvación. Nosotros nos estamos esperando el rescate, estamos esperando el rescate definitivo y sencillamente tomamos la cuerda porque anhelamos la salvación en Cristo Jesús. Pero quédate con tres conceptos de esta definición. Por un lado, de lo mucho que se podría hablar, me quedo con tres ideas. Una, ¿quién es el que te fortalece? Dos, ¿qué significa eso de la gracia, que fue más abundante? Y tres, ¿qué significa esto de que de repente Pablo dice que en mí Jesús mostró esa misericordia y voy a ser un ejemplo? ¿Ejemplo? ¿Ejemplo de qué? ¿De qué va esto? Tres elementos, ¿vale? ¿Se entiende? El concepto de quién es el que te fortalece. ¿Cómo fue esa primera mirada con el que te fortalece? Segundo, concepto de la gracia, porque necesitamos recordar quién es el que nos salva. Y tercero, el concepto del ejemplo. ¿Por qué escojo esta reflexión? Porque vivimos tiempos que generan angustia. Vivimos tiempos que generan angustia. Genera angustia la situación social, genera angustia las situaciones personales de cada uno. Puede generar angustia. Por eso creo más necesario que nunca reafirmarnos en la salvación. Reafirmarnos no solamente en la segunda venida, sino en quién viene y para qué viene. Incluso esta reflexión me gustaría que nos sirviera no solamente para... Me gustaría que nos sirviera para el enfoque en nuestra predicación. Óscar López en su reflexión mencionaba a Timothy Keller, un autor, ¿no? ¿Cuál es el problema? Nosotros predicamos la segunda venida de Jesús y a lo mejor hay gente que ni siquiera conoce la primera venida de Jesús. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Si yo predico la segunda venida de Jesús desde la adrenalina, ¿qué puede pasar? Que generaré miedo, subidón y bajadón. Si yo predico la segunda venida de Jesús en el marco de la salvación, es que esto acabará bien. Es que esto acabará bien, es que el que viene nos salvará, es que esto se acabará, no es el fin del mundo, es el momento donde Jesús finalmente restaurará definitivamente todas las cosas. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de saber quién te fortalece, hoy es el día de que no solamente aceptes la salvación, sino vivas la experiencia de la salvación. Y hoy es tiempo sobre todo de que esa experiencia de la salvación sea transformadora, para ejemplo de los que han de creer. Solamente menciono algunos textos de esos como tres conceptos. Todo pasa por la primera mirada. Isaías 45:22, ¿recuerdas? Miradme a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra. Todo depende de dónde enfocamos la mirada. Todo depende de eso. ¿Tú recuerdas la experiencia de Números con la serpiente en el desierto cuando fue levantada para que realmente se convirtiera en un símbolo que después Jesús le recordó a Nicodemo? Si tú y yo estamos aquí en esta mañana, en última instancia es porque queremos mirar a Cristo. Queremos devolverle la mirada a Cristo. Y sabes que detrás de la mirada, detrás del verbo miradme a mí y sed salvos, sabes que detrás del concepto mirar
hay mucho contenido. De hecho, el término hebreo va mucho más allá. Tiene que ver con considerar, con conocer, con relacionarse, con mirar, con pensar. Tiene que ver con todo eso. En última instancia, tiene que ver con creer. Si miro de una forma diferente a Cristo es porque entiendo que en Él tengo salvación. Y creo que es lo que más necesito entender. Recuerdas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. El Hijo del Hombre ha venido a salvar precisamente a quien se había perdido. Hebreos 12 nos recuerda con toda claridad que en quien tienes que poner los ojos, es en Jesús, que es no solamente el autor de tu fe, sino el que la va a consumar. Consumar significa que si empezó en ti la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Consumar significa que es garantizado lo que estamos diciendo. Consumar significa que el gozo ya es presente en esperanza. Y creo que eso es lo que más necesitamos recordar. Me llama también la atención Hebreos 12, el versículo 3, cuando dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo digo en catalán porque me llama profundamente la atención esta versión también. Tingueu present aquell qui va suportar un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors. Així no us deixareu abatre, cansats y sense força. El verbo considerar, porque si estamos hablando de salvación es porque ponemos los ojos en Cristo, porque si no es desesperante. Si Manuel se ha preparado un arnés y ponemos la cuerda en el suelo y no miramos hacia arriba, yo no sé quién nos va a levantar. ¿Me entendéis? Considerad. La palabra considerad, que en griego es analogizomai, tiene algo que ver con, es como una reflexión intensiva. Es como mirar de cerca, es como razonarlo, pero hacerlo de forma intensa y completa. Es como hacer tuya esta frase de Ellen White que me encanta cuando habla de la fe. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y que sabe lo que es mejor para nuestro bien. Y entonces, en vez de tu camino, el suyo, en vez de tu ignorancia, su sabiduría, en vez de tu debilidad, su fuerza, en vez de tu pecado, su justicia. Y entonces todo esto, fíjate lo que hace la fe. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. La consecuencia natural es que sonríes de gozo. La consecuencia natural es que entiendes que, como decía Pablo en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no solo te va por ahí, sino que además, fíjate, el versículo 32 te da la clave, y esto es la palabra. Esta es la Biblia. Esta es la Biblia, porque humanamente tendemos a decir, sí, bueno, la salvación sí, pero vamos a ver los matices. El plan de salvación, fíjate, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué curioso, ¿verdad? Todo esto está aquí guardado. ¿Cómo nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién es el que nos condenará? Dice el versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Os dais cuenta del recorrido? ¿Os dais cuenta de cuáles son los nudos de esta cuerda que te dan la garantía de que te puede sostener? Que no es solamente una cuerda. Aquí viene un helicóptero y la cuerda por la cuerda en sí misma no me rescata. Necesito una estructura. Pues de eso se trata la salvación. Y creo que esto da paz. Esto da paz. No solamente da paz, sino que da adherencia. Da adherencia, porque la clave de un arnés es que esté bien ligado a tu cuerpo. La clave de tu fe es que esté bien conectada con tu realidad, porque si no puedes correr riesgos de que la fe se vaya por un lado y tus historias personales se vayan por otra. La clave de la fe tiene que ver con la adherencia, tiene que ver con engancharte bien a aquel en el que crees. Pero sigue Pablo hablando, o sea, por un lado tiene que ver con la mirada, tiene que ver con lo que hemos dicho, pero la clave tiene que ver con la gracia. Ya, es que si predicas la gracia parece que no, pero es que la gracia es la esencia del Evangelio.
La gracia es la esencia del Evangelio. Si te vas a Efesios, por ejemplo, ya lo busco yo, no os preocupéis. Si te vas a Efesios, te encuentras justamente la misma idea. Porque por Efesios 2:8, bueno, mucho antes, Dios que es rico en misericordia, acordaos de la misericordia que recibió Pablo, por su gran amor, otra vez la constante universal, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, fíjate, esto en esperanza, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y de nuevo la misma idea en Efesios. Es como que Pablo, cuando tú revisas su biografía, él lo cuenta. Él lo cuenta. Somos receptores de la gracia, somos testigos de esa gracia. Y mira lo que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Os dais cuenta? La esencia es la salvación por la gracia. Cuando yo analizo el mosquetón que me salva, partimos de un favor inmerecido. Partimos de un favor inmerecido, de un regalo, no algo que podamos alcanzar. Esto es como una, dejadme que lo diga, esto es una bofetada a nuestro orgullo. Porque llevo 30 años de adventismo, o por lo que sea, o por mi pedigrí, o por, no lo sé, porque a veces quizá no lo entendemos bien. Además, pensad una cosa, que hablemos de la gracia no significa en ningún momento que hablemos de una gracia barata, porque la gracia tuvo un valor infinito, y si no contempla la cruz, Ellen White menciona que debiéramos pasar 1 hora diaria contemplando la cruz. Si tú y yo fuéramos israelitas, probablemente el tiempo de un sacrificio sería el equivalente a 1 hora, en una dimensión multisensorial. Y quizá es lo que nos falta a nosotros, y quizá podemos pasarlo a algo demasiado teórico, demasiado estático, y eso nos puede traer problemas. Eso nos puede traer problemas, porque va mucho más allá. Y además, yo no sé si te pasa alguna vez, pero nos hacemos un lío con las obras. Entonces, ¿en qué quedamos con las obras? El texto bíblico dice claramente que no es por obras, pero sí que es para obras. Pero entonces, ¿por qué Pablo y Santiago dicen cosas tan diferentes? Porque uno lo que está diciendo es que uno y otro lo que están diciendo es que si tú confías en Dios, es que tu forma de vivir va a ser diferente. Es que tu forma de vivir va a ser diferente. Es que se va a notar. Otra cosa es que Santiago lo que dice es que Pablo se centra en cómo nos justificamos delante de Dios, y de alguna forma Santiago lo que dice es, los justificados delante de Dios, delante de los hombres, se muestran de otra manera. Delante de los hombres, las evidencias demuestran de que Dios ha pasado por tu vida. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? La idea es que el concepto de la gracia no es teórico, no es abstracto. Una cosa es la salvación, otra cosa es la experiencia de la salvación. Una cosa es haber mirado a Jesús y otra cosa es seguir mirando a Jesús, que no es lo mismo. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Andad en Él. Lo maravilloso del plan de salvación es que no es forense, no es estático. Es que Cristo no solamente te regala la salvación, sino que te regala la transformación. Es que Cristo no solamente te regala el concepto de declararte santo, bueno y justo y perfecto, sino que además te prepara y te capacita para la atmósfera del cielo. Ay, es que la santificación cuesta mucho eso de entenderlo, pero es que es lo más práctico que hay. Es lo más auténtico que hay. Y eso produce gozo, porque todo esto viene por Cristo, que es el que produce el querer y el hacer.
Y esto se basa en una relación diaria. Esto se basa en una relación diaria. Me llama mucho la atención, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Me llama mucho la atención este texto. Me parece que es poderoso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Mírate, de nuevo Pablo, de nuevo biografía, de nuevo experiencia personal. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, pero porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero, espera, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. ¿Os imagináis? La gracia de Dios no es estática. Tito dice que la gracia se ha manifestado y nos enseña. Tito 2:13 nos enseña. Nosotros esperamos el rescate, pero mientras tanto, esa gracia transforma. Esa gracia transforma. Querido, mira, sea que estés cerca, sea que estés lejos, ¿dónde estás? ¿En qué momento estás viviendo? ¿Cómo está? Dejadme que lo diga así, ¿cómo está tu certeza de la salvación? ¿Cómo la tienes elaborada? El texto bíblico es lo más parecido a un tejido. ¿Dónde están los nudos de tu razonamiento? ¿Dónde está fundamentada tu certeza de la salvación? Si los acontecimientos pasan rápidos, no. Tu garantía de la salvación está en Cristo Jesús. Mi deseo y tu deseo es la permanencia, es la perseverancia, es seguir adelante, es que no te descuelgues de la gracia, es que no la recibas en vano, es que si Dios te está llamando a un proceso transformacional, déjale actuar. Sé que esto puede ser básico, pero es que el Evangelio es sencillo, es básico, es profundísimo, pero es básico. Tiene que ver con glorificar a Dios, tiene que ver con gratitud, tiene que ver con entrega, es básico, pero es necesario. Y yo quisiera que a través de este ejemplo, yo quisiera que a través de este proceso de la gracia puedas entender que es alcanzable, que es algo práctico, que está ahí para cada uno de nosotros y que esto produce gozo. Recuerda una cosa, que en el plan de la salvación y en este colgarnos, tal y como dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta. ¿Sabes por qué? Porque quiero cogerme a aquello por lo cual Cristo me cogió primero. Quiero colgarme de aquel que me colgó primero, que me enganchó primero, que vino a mi vida, que me habló, que me mostró ese camino. Y creo que vivimos tiempos más que nunca donde esto lo tenemos que tener al día. Lo tenemos que tener al día. Anhelo profundamente vivir el gozo de la salvación porque creo que es lo que más necesitamos. Anhelo que entendamos bien el esquema de la salvación. Anhelo que entendamos el papel de la profecía, el papel de que todo se cumplirá. Anhelo que entendamos las constantes vitales del plan de la salvación, las constantes universales del plan de la salvación. Anhelo que entiendas que Dios te salvó, te salva y te salvará. Y que en ese contexto sabemos que hay citas de Ellen White que dicen, bueno, no digáis que vais a ser salvos. Claro, estaba rebatiendo al movimiento protestante calvinista que hablaba de una vez salvo, siempre salvo. Sabes que cuando hablamos de este tema, la clave está en la permanencia, la clave está en la constancia, la clave está en poner tus ojos en Cristo y seguir mirando a Cristo día a día. Esa es la clave. Nunca, nunca dejar de mirarlo. Mira, si quieres más, si anhelas más contenido, este libro del Camino a Cristo es impresionante. Hay momentos de tu vida en los que puede que estés temblando en cuanto a la seguridad de la salvación. Incluso a veces podemos haber llegado a transmitir
con toda la buena intención, un paradigma de fe, un modelo de fe que a lo mejor no está fundamentado en las promesas de Dios. Y a veces sin querer nos puede haber pasado. Incluso nos podemos llegar al punto de sentirnos perdidos. Perdidos en el sentido de decir, he llegado demasiado lejos. Incluso nos podemos ver, nos podemos llegar a sentir fuera del alcance de Dios. Cosa que bíblicamente y gracias a las constantes no es así. Por eso me gustaría que salieras de aquí o de la conexión en esta mañana recordando estas promesas. Mira, solo te leo un par de citas que a mí me parecen poderosas, ¿vale? Que me parecen poderosas porque justamente el libro El Camino a Cristo, especialmente en dos pasajes, pero podríamos hablar de muchos. Me estoy refiriendo a la página 52 y a la página 68. Y me llama la atención porque solo leo uno y ya lo dejamos aquí. Fijaros qué interesante. No debemos hacer de nuestro yo el centro, ni para bien ni para mal, ni para orgullo ni para insuficiencia, ni permitirnos tener ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza, que ese es el peligro, desviarnos de la fuente de la fortaleza. Mirar más las obras que el poder de Cristo a través de mí. No solamente qué haría Cristo, sino qué hace Cristo en mí si me dejo. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestro yo. Desterrad toda duda. Desechad vuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y un poquito más. Reposad en Dios. Él puede guardar lo que le habéis confiado. Si os ponéis en sus manos, os hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que es impresionante. Es que es como un regalo. Es que es muy, muy poderoso todo lo que nos cuenta en este sentido. Es que creo que viviendo los tiempos que nos toca vivir y dándonos cuenta de que los escenarios son profundamente cambiantes, es que es tiempo de vivir al día. Es tiempo de vivir al día. Es tiempo de mirar a Cristo. Es tiempo de recibir la gracia. Es tiempo de no recibir en vano la gracia. Es tiempo de dejar que Cristo en nosotros sea un ejemplo de poder, de misericordia, de amor. Es tiempo de que cojas la cuerda, por favor, cojas la palabra de Dios y repases los fundamentos de tu fe. Es tiempo de que no solamente mires tus miserias, sino que mires la certeza de las promesas del que dijo sí, del que dijo vengo en breve, del que garantizó nuestra salvación en Cristo Jesús. Ojalá, queridos, ojalá que hoy sea el principio de un repensar la salvación, de un repensar la salvación, de un quitar esos fantasmas que te impiden mirar a Cristo, o quitar los fantasmas que te hacen que, bueno, primero voy a ser bueno y luego voy a Cristo. Es tiempo de poner bien, como ha hecho magistralmente Manuel, los nudos allá donde tienen que estar. Es tiempo de gozarnos en ello y es tiempo de seguir luchando, Lo siento. Hay que seguir luchando. Hay que seguir, Pero no se trata de haber empezado, se trata de acabar. Pase lo que pase. Aunque hay cosas complicadas. Aunque hay cosas complicadas. Dios sea tu bendición. Dios sea tu poder. Dios sea tu Salvador personal. Tu Salvador íntimo. Que eso sea una realidad en tu vida, querido. Amén.
Buenas. Muchas gracias, Dani, por tu mensaje. Espero que nos ayude a reflexionar y a pensar durante este día y toda la semana para acercarnos a Dios. Y ahora, mientras tenemos una participación musical, invitamos a los diáconos a recoger las ofrendas y posterior a las ofrendas tendremos otro canto. Muchas gracias a todos. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar. Compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche
el abrigo tú serás, tu amor y tu cuidado, ellos no se apartarán. Un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero amar como me amaste a mí. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Os invito a que nos pongamos de pie para finalizar con una oración. Pare, que estàs en el cel. Senyor, tot el quadre encaixa a la perfecció. Tot allò que vas predir està succeint. Però és que també d'una forma especial tot el teu pla de salvació també encaixa. És ferm, és estable, és apassionant, està garantit. I això ens dona molta alegria, molta pau, molta esperança. Pare, dona'ns ments i cors transformats. Ajuda'ns a viure el temps present, predicant aquest missatge present, penjats de tu, entenent la gràcia, compartint la gràcia, sent transformats per aquesta gràcia viva, real, transmetent alivi en vez de por, transmetent vida en vez de tremolor. Pare, queda't al costat de cada vida, de cada família, de cada lluita personal. Senyor, quan tu vinguis, volem estar preparats per al rescat definitiu. Et prenem la paraula. En el nom de Crist. Amén. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia personal y virtual. Que el Señor os bendiga mucho y hasta la próxima. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No caerá tu pie resbaladero, y se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Feliz semana para todos.